Autos de lujo, urbanismos opulentos y millones de dólares en efectivo gritan a los cuatro vientos un secreto oscuro en la frontera de Colombia con Venezuela: el blanqueo de capitales ilícitos. ¿Sabías tú qué está pasando allí? ¿Y por qué es el epicentro del lavado para Venezuela? Una Venezuela dolarizada de facto, pero hambrienta de dólares. Un experto lo confiesa, es un mecanismo para contrabandear efectivo y mover riqueza ilegal. Y esto va desde criptomonedas hasta casas de cambio regulares. Las mafias encuentran en su fiesta en la volatilidad. ¿Qué tan profundo llega esta red? Quédate en este video y lo descubres. Porque Maduro comienza a encarcelar a economistas que comparten datos sobre la decadencia económica de Venezuela, precisamente. Valga la redundancia. Cárcel si hablas, cárcel si publicas, cárcel si te expresas, cárcel si protestas, cárcel si tienes pasaporte de otro país o si existes. En Venezuela todo está criminalizado, menos el crimen. Y hablaremos de las huellas del uranio. Estados Unidos podría comprobar que el uranio para la fabricación de bombas en Irán proviene de Venezuela. ¿Será por eso que el ecuánime de Jorge Rodríguez perdió la azotea una vez más el día de ayer? Israel afirma que ha destruido 2/3 de los lanzadores de misiles de Irán, pero que no se preocupen los camaradas chavistas, que Maduro dice que Irán puede resistir contra eso y contra todo. Debe ser que resiste como resiste el precio del dólar, que ya va por 104 bolívares con 54 centavos. Una resistencia precisa, la misma precisión que Irán, que ahora asegura que su objetivo al lanzar los cohetes no era el hospital que impactaron ayer, sino un centro de inteligencia, algo sumamente preciso. Y Putin le termina sacando el cuerpo a Irán. A la hora de la chiquita vuelve a hacer lo mismo que con Siria: abandonar a la suerte a sus aliados circunstanciales. Y pensar que todos los días me llega en los comentarios un mermado o un disminuido intelectual diciendo que Venezuela puede contra todo porque el régimen es invencible y tiene la ayuda de Rusia y China como aliados. Hasta que no la tenga. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El dictador Nicolás Maduro ha intensificado la represión contra economistas y con consultores independientes, deteniendo al menos a 8 nuevas personas o secuestrándolas, muy particulares recientemente como un intento de controlar los datos que exponen el declive económico de Venezuela. Las detenciones comenzaron la semana pasada. Algunos ya fueron liberados a las pocas horas y otros siguen detenidos por estos secuestradores. Solo uno de los detenidos ha sido identificado públicamente y este es Rodrigo Cabezas, uno de los suyos, ministro de Hacienda del expresidente Hugo Chávez. Este señor de 68 años que fue detenido por las autoridades el 12 de junio en Maracaibo y que su familia afirma que aún desconoce su paradero y su estado de salud. Mala suerte, Rodrigo. Estas medidas representan el intento más agresivo de Maduro hasta la fecha para silenciar las voces alternativas que monitorean ese declive económico al que Maduro llevó al país. Los venezolanos han dependido durante mucho tiempo de estimaciones no oficiales de inflación, Producto Interno Bruto e ingresos por las exportaciones o lo que sea que se pueda estar exportando, ya que el régimen ha suprimido y manipulado las estadísticas oficiales. Si bien el Banco Central ha reanudado la publicación esporádica de datos, la fiabilidad de las cifras tienen más dudas que una moto iraní. Recordemos que a principios de este mes, los cuerpos del terror de Diosdado arrestaron a unas 50 personas vinculadas a Monitor Dólar y otros portales similares y aplicaciones. Sitios populares porque son agregadores de tipos de cambio que durante años publicaron el precio del dólar en el mercado negro en las redes sociales. El sitio cuya última publicación fue el 27 de mayo, y me refiero a Monitor Dólar en este caso, se había convertido en una herramienta crucial para que ciudadanos y empresarios se desenvolvieran en un sistema de doble moneda venezolano. Un sistema en donde el mercado habla, pero ellos resisten a escucharlo. El último tipo de cambio paralelo publicado por Monitor Dólar Venezuela era de casi 139 bolívares y el dólar oficial no llegaba a 100 todavía. La creciente brecha entre las cifras amenaza con desbaratar los esfuerzos de Maduro por contener la inflación, que alcanzó en mayo un máximo de 28 meses, con un 26% según el Observatorio Financiero Venezolano, liderado por la oposición. Un informe independiente del grupo mostró que la economía se contrajo un 2,7% en el primer trimestre, en su primera caída que tiene sólida en 2 años.
En la última señal de la creciente represión sobre las fuentes de datos independientes, el sitio web del Observatorio Financiero Venezolano ha sido desconectado. El viernes publicó un comunicado denunciando la persecución de quienes se dedican a simplemente recopilar, analizar y difundir datos estadísticos sin mencionar a ninguna persona en particular y además sin proporcionar más detalles. Atacar a quienes generan y difunden datos económicos fiables viola los principios democráticos esenciales y limita la comprensión colectiva de la realidad nacional, declaró el observatorio. Pero esto es lo que hacen precisamente todo el tiempo el chavismo: violar la Constitución, violar la democracia, violar, en fin. Las plataformas de criptomonedas también están en el punto de mira. El Dorado, que proporcionaba precios a Monitor Dólar, cerró sus operaciones en Venezuela tras los arrestos de este mes. Los analistas consideran que la represión de Maduro forma parte de una estrategia que es mucho más amplia y que busca el control del régimen en medio de una renovada presión económica. Estados Unidos permitió, por ejemplo, que la licencia de Chevron expirara en mayo, lo que, por supuesto, suprimió una fuente clave de dólares ante la creciente demanda de divisas. Diosdado Cabello, ustedes saben, el narcoministro que ha liderado la última ofensiva de secuestros, ha celebrado incluso públicamente los arrestos. Pero, ¿saben a quiénes no persigue? A los lavadores de la frontera, porque esos son de los suyos. Y ahora vamos a saltar hacia ese tema. En Cúcuta y en Ocaña, la presencia de grandes sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y urbanismos opulentos llama absolutamente la atención de habitantes y visitantes de estas zonas. Zonas que se han convertido en el epicentro del blanqueo de capitales, una actividad totalmente ilícita. El rol de Cúcuta, de Ocaña, pero también del Catatumbo, la región favorita del narcoministro, es sobre todo el de un mecanismo de lavado para el contrabando de efectivo, el tránsito y el movimiento de dinero hacia Venezuela, donde la economía, sabemos todos, está dolarizada de facto. Así se expresa un especialista en la materia que conoce de cerca la problemática del lavado de capitales, en especial en la zona fronteriza de Cúcuta, norte de Santander, y en la región del Catatumbo, que vive un conflicto armado entre grupos irregulares, en donde el ministro de Paz tiene algo que ver. Explica asimismo que esta práctica tiene varias etapas: una de generación de riqueza, otra de transporte y movilización de recursos de un lado a otro, y una final cuando ya lavan la plata y la depositan. Son fórmulas que emplean los grupos delictivos para blanquear capitales, como también se le conoce a esta praxis. Ellos han encontrado un terreno fértil precisamente en zonas de la frontera, pues allí los controles no resultan tan efectivos para evitar este tipo de delito que lesiona brutalmente a la economía formal. En Venezuela necesitan dólares, no necesitan pesos colombianos, dice el especialista. Esto ha hecho que la transaccionalidad, el movimiento de flujo de dinero, especialmente de Cúcuta en los últimos 5 años, haya sido tan grande. Sus cálculos basados en informes bancarios lo llevan a afirmar que es el municipio de Colombia con mayor movimiento de dinero en efectivo sacado de los bancos, de toda Colombia, aunque no precisa exactamente el monto. En ese escenario de la frontera, marcado por esa volatilidad, el contrabando y la informalidad, muchos se refugian en los criptoactivos y en las criptomonedas. Otros recurren a casas de cambio regulares o prestan sus cuentas bancarias para recibir dinero ilícito a cambio de una mordidita, un pequeño porcentaje del monto que reciben. Y hay otros que también compran bienes a precios que incluso superan los del mercado, porque la idea es lavar el dinero. Criptoactivos y criptomonedas cumplen dos funciones: ser válvulas de escape frente a la inestabilidad monetaria y a la vez permitir que existan operaciones fuera del radar institucional. Esto último lo conocen bien quienes dirigen organizaciones ilegales: salirse del radar de lo internacional. Aunque es importante destacar que, por supuesto, adquirir criptoactivos y criptomonedas no es un delito para nada, de ninguna manera. Blanquear capitales a través de ese mecanismo, vaya que sí lo es. La Hora Venezuela, para recoger esta información que hoy le estamos presentando a ustedes, consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, acerca de investigaciones y controles sobre el lavado de activos. Respondieron que no pueden conceder una entrevista debido a que se trata de funcionarios de un organismo de inteligencia cuya identidad de cada uno de ellos debe ser protegida, de acuerdo con la Ley 1621 de 2013
y su decreto reglamentario, el 857 de 2014. Es de resaltar que la información contenida en la base de datos de la UIAF está amparado con reserva legal. Lo que sí es un hecho es el aumento del uso de criptomonedas y criptoactivos en Colombia. Datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el DIAN, indican que en febrero de 2024, Colombia contaba con 680 establecimientos comerciales que aceptaban pagos en criptoactivos. De ellos, 100 operan solamente en Cúcuta. El auge llegó a extenderse a los cajeros automáticos que permiten convertir las criptomonedas a pesos colombianos en varias ciudades. Imagínese eso. Mete dinero y convierte en un cajero automático. Algunas fuentes contaron que el único cajero de este tipo que ahora en la actualidad queda y que funcionaba en un centro comercial ya no ofrece el servicio. Al mismo tiempo, un criminólogo y un economista colombiano destaca que hay personas de Venezuela que tienen recursos fuera del país, ya sea por pagos paralelos de petróleo, narcotráfico o dinero proveniente incluso de la corrupción, que los introducen dentro del sistema monetario a través de bitcoins y criptoactivos. Para él, eso va a bancos que tienen muy bajos controles sobre la legalidad de esos recursos. Pero es que según relata, desde países como Rusia, Turquía, Grecia e incluso Uruguay, envían tarjetas de débito y crédito internacional a Colombia y estas llegan a Cúcuta, y escuche bien, donde las utilizan para hacer grandes retiros de efectivo, luego cambian los pesos a dólares y el dinero entra a Venezuela. Es que la frontera facilita esa vuelta. Esto ocurre porque, debido a las sanciones y restricciones cambiarias que pesan sobre nuestro país, sobre Venezuela, desde allí no se puede hacer la monetización utilizando el sistema SWIFT. O sea, no podría usted agarrar una tarjeta extranjera, meterla en un cajero y que le dé dinero. Y este sistema SWIFT es el que usan los bancos mayoritariamente para enviar y recibir información sobre transacciones financieras de manera rápida y segura. Por eso lo hacen desde Cúcuta. Además de los criptoactivos, hay algunas casas de cambio que se convierten en una especie de instrumento para el lavado de activos. O sea, funge la casa de cambio como un lavador de dinero a través de la conversión de pesos colombianos de origen lícito a dólares o euros. Este fenómeno sucede en las agencias que no aplican controles estipulados por las instancias que son reguladoras del gobierno colombiano, y no son pocas las que lo hacen. El dueño de una de las casas de cambio de Cúcuta indica que los propietarios de estos establecimientos se rigen por, digamos, una especie de mecanismos precisos que evitan los delitos y que buscan cumplir con el control a la forma antigua. Con eso se refiere a remitir datos institucionales a la UIAF y a la DIAN. El Banco de la República también los vigila, puntualiza este señor, y precisa que dentro del control de cambios deben llevar un libro contable con los detalles de las transacciones y así lo explica. Pedimos información cuando se trata de montos que no son pequeños. Y más allá de solicitar la cédula o un recibo de servicio público, pedimos algo más de datos. Con esto se refiere a que emplean el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT por sus siglas. Así, esperan que sus actividades sean completamente lícitas, dejar algún tipo de registro, de rastro que pueda llevar hacia el culpable en un eventual rastreo del dinero. Dos hechos han sido muy relevantes en la relación con el lavado de activos. El primero ocurrió en octubre de 2023, cuando las autoridades detuvieron a dos personas por lavar casi 50.000 millones de pesos a través de casas de cambio en Cúcuta. Los aprehendidos fueron señalados de crear 3 sociedades que utilizaron para darle apariencia de legalidad a los movimientos de dinero. Después que la policía judicial los siguió durante 2 años, sus transacciones desde Cúcuta hacia varias cuentas bancarias en Bogotá habrían dado con estos sujetos. El segundo caso sucedió en octubre de 2024, cuando el gobierno de Estados Unidos impuso una multa récord de $3.000 millones al banco canadiense TD Bank. Según FinCEN, la autoridad antilavado estadounidense sancionó al TD Bank obedeciendo a que la entidad no tomó medidas oportunas para impedir la expedición de tarjetas de débito internacionales con las cuales se retiraron millones de dólares en cajeros automáticos en Colombia. Este dinero provenía de operaciones presuntamente de drogas y estaban depositados en los Estados Unidos. FinCEN, además, identificó a un grupo de clientes del mencionado banco, TD Bank, que realizó operaciones sin tantos controles,
lo que les permitió obtener fondos de criptomonedas desde Inglaterra. Luego, las transferían a una institución financiera de activos virtuales en Colombia. Transparencia Colombia, basada en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el GAFILAT, define el pitufeo así le llaman a la práctica, como una tipología de lavado de activos que fracciona en pequeños montos las transacciones en apariencia aislada para no causar sospechas. Lo realizan a nombre de uno o de varios inversionistas y de esta manera evitan controles asociados a mayores montos de dinero. Lo que les decía, hay gente que presta sus cuentas bancarias para que le depositen un trocito y quedarse con una mordida. En 2013 en Venezuela se creó la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, como usted recordará, para controlar la compra y venta de dólares y euros, la fuente más bestia de corrupción jamás vista. Esto sucedía mediante la fulana asignación del cupo anual para cada persona mayor de edad, lo que obligaba a ciudadanos y empresas a recurrir al gobierno para poder adquirir divisas a precios preferenciales. Y vaya que demasiada gente hizo dinero con las trampitas de CADIVI. Yo tengo una lista grande. CADIVI dejó de operar el 15 de enero de 2014 y fue sustituida por el Centro Nacional de Comercio Exterior, o CENCOEX, que se mantuvo hasta 2018. Actualmente es el Banco Central de Venezuela el encargado de la tasa de cambio oficial en un mercado con poca oferta de dólares y el control cambiario que aún se mantiene. Recuerdo cuando se impuso CADIVI, la red de pitufos para comprarte el cupo en Cúcuta creció exponencialmente entre 2006 y 2009. Bueno, no solo en Cúcuta, en Maracaibo, en Caracas, en todos lados. Y ahí veíamos billones de pesos, de dólares, en transacciones de estructuras de pitufos que declaraban como si hubieran exportado servicios o productos textiles. Según la dinámica económica, en el territorio se activan o se desactivan estas redes. Es lo que sucede al día de hoy en Colombia, explica un criminólogo economista. Un empresario radicado en Cúcuta precisa que las organizaciones delictivas utilizan diversas vías para lavar activos. Cada día las bandas usan nuevas tecnologías para hacerlo. A su parecer, en la frontera existen dinámicas ilícitas que son permanentes y que causan muchísima violencia con afectación de crimen, robo, extorsión y secuestro. El fenómeno es tan preocupante que en septiembre del año pasado, después de un consejo de seguridad con las autoridades del norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta, al que asistieron la directora de la policía y el ministro del Interior de ese momento, el general William René Salamanca, anunció la creación de un grupo especial de investigadores y expertos en lavados de activos de la Policía Nacional. Estos apoyados por la DEA y también por Interpol. Aquí hay un crecimiento desmesurado de recursos que fluyen a veces sin control. Hay un fenómeno de lavado de activos que no es de ahora, que viene creciendo en la ciudad desde hace muchos años y que necesitamos enfrentarlo, porque mientras no quebremos las finanzas de estas organizaciones criminales, vamos a seguir teniendo problemas para doblegarlas, dijo Juan Fernando Cristo, en ese entonces ministro del Interior. La Hora de Venezuela le preguntó a la Policía Nacional de Colombia sobre los resultados de las labores de ese equipo y estos la remitieron a la Policía Judicial, el DIJÍN. Desde allí enviaron información relacionada con la captura en Medellín y Armenia, centro del país, de 4 presuntos lavadores de dinero de la banda de La Terraza. Hasta el cierre de su trabajo, no habían tenido una contestación o una respuesta sobre qué había sucedido con respecto a Cúcuta. Antes de entrar al tema del uranio, les actualizo también del conflicto en el Medio Oriente. El ejército israelí ha destruido desde el pasado viernes unos 200 lanzadores de misiles iraníes, 2/3 del total de los que disponen Irán, y estiman que aún quedan más de 100, lo que podría dañar muy gravemente a Israel y a sus ciudades, dijo un oficial militar israelí en un encuentro virtual con periodistas. La fuente estimó que hasta el momento, en respuesta a los ataques israelíes en territorio iraní, este país o Irán en este caso, habría disparado 450 misiles a Israel, así como 1000 drones. En este último caso, desde territorio de Irán, pero también desde Irak y desde otros sitios. Según el oficial, Irán tenía unos 2000 misiles balísticos cuando Israel comenzó la ofensiva contra su territorio y quería producir el doble o incluso el triple en menos de un año. El problema de los misiles balísticos se convirtió en una amenaza existencial para Israel, dijo el militar, que aseguró este jueves que la Fuerza Aérea Israelí sigue atacando Irán en varios lugares, sobre todo en Teherán y sus alrededores.
También explicó que el ejército israelí llevaba años planeando ese ataque aéreo a Irán y que se produce hasta 2.000 kilómetros de territorio israelí, lo que conlleva, por supuesto, un reto operativo importante por la necesidad de viajar la distancia. Respecto al reactor nuclear de la región de Arak atacado esta madrugada, indicó que, aunque ahora no estaba activo, Irán estaba planeando activarlo y quería producir plutonio allí. Según este oficial, en cuestión de días, Irán podría haber tenido uranio enriquecido para construir bombas nucleares, un uranio que ya ustedes saben de dónde viene y ya vamos a hablar de eso. El ejército israelí empezó atacando el oeste de Irán, luego abrió el camino hasta Teherán y hacia el centro del país y ahora está avanzando hacia el este para atacar a nuevos lanzadores de misiles. Sobre cuándo acabará la operación, indicó que las fuerzas de defensa de Israel tienen sus objetivos y que están actuando para cumplirlos. Cuando hayamos cumplido nuestros objetivos, decidiremos qué política llevar en el futuro, pero aún no estamos en ese punto. Y uno de los problemas, y no menores, que tiene el régimen de Maduro es que precisamente una rendición total de Irán o una operación de mayor escala, si intervienen los Estados Unidos, podría estar al borde de comprobar o llevarlos al borde de comprobar que el uranio utilizado en la fabricación de bombas nucleares en Irán o la presunta fabricación en las plantas de enriquecimiento tiene su origen en Venezuela. Esta revelación, si se confirma, no solo destaparía una red transnacional de proporciones alarmantes, sino que también pondría al régimen de Nicolás Maduro en el centro de una tormenta geopolítica sin precedentes. Con Irán tambaleándose tras el inicio del conflicto y el chavismo, a su vez, enfrentando una presión fuerte y creciente, las huellas del uranio podrían ser el hilo que desentraña un complot global, obligándolos a cuestionar la magnitud de esas alianzas y sus implicaciones. La hipótesis no surge de la nada. Informes históricos, como el de Reuters el 26 de septiembre de 2009, documentaron cómo Venezuela e Irán colaboraban en la exploración de uranio, un indicio muy temprano de esa alianza estratégica contra Occidente. La posible caída del régimen iraní, combinada con las declaraciones de expertos y filtraciones de inteligencia, según The Wall Street Journal, ha reavivado estas sospechas. Si Estados Unidos logra rastrear el uranio iraní hasta las minas del arco minero de Venezuela, se confirmaría lo que muchos hemos temido, que Maduro no solo ha financiado al régimen con petróleo y narcotráfico, sino que ha jugado un papel activo en la proliferación nuclear. El arco minero, que hemos estado hablando de eso las últimas semanas, una región devastada ecológicamente y controlada por militares leales a Maduro, por supuesto, ha sido señalada por organizaciones como Human Rights Watch en 2023 como un punto de extracción ilegal de minerales, incluyendo el uranio. La falta de supervisión internacional y la porosidad de la frontera con Colombia facilitan ese tráfico, mientras Irán, con su experiencia en enriquecimiento de uranio, había transformado el material ya en un arma potencial. Esta colaboración, iniciada bajo Hugo Chávez el Maligno en 2005, podría haber evolucionado en una red mucho más sofisticada y blindada por el secretismo del régimen. Si se prueban estas huellas, y hay forma de probarlo, las consecuencias serían devastadoras. Para Estados Unidos e Israel, esto podría justificar una intervención un poco más agresiva, especialmente tras las tensiones desatadas por el conflicto de Israel e Irán y la amenaza posible de esa bomba GBU-57 de la que hablamos hace un par de programas. Maduro, ya aislado por sanciones, enfrentaría un aislamiento ya total, con posibles cargos en la Corte Penal Internacional, aunque sí, no nos riamos. En la teoría, porque en la práctica ya sabemos lo que pasa en la Corte Penal Internacional, pero tendría comprobada una complicidad de crímenes contra la humanidad, incluyendo la proliferación nuclear. Y la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina, podrían capitalizar esta evidencia para exigir apoyo internacional del que necesitamos. Mientras que el chavismo se debate entre negar o intentar justificar su rol. No en vano, este es el ejemplo de cordura con el que los jerarcas del régimen se toman el actual conflicto. ¿A quién ha agredido la República Islámica de Irán? Y yo me pregunto, ¿quién ha asesinado a más de 70.000 civiles en la Franja de Gaza? ¿Quién asesina niñas y niños? ¿Quién asesina médicos, profesores, periodistas? ¿Quién asesina mujeres en sus casas, en sus viviendas? ¿Quién ha asolado con toda la población y ha exterminado el territorio de Gaza
que es de Palestina, que pertenece a Palestina, que será en el futuro, lo sabemos, parte de la Palestina libre contra el Estado sionista de Israel. ¿Quién invadió el Líbano? ¿Quién bombardea el Líbano? ¿Quién bombardea Siria? ¿Quién genera, zozobra, destrucción y muerte? ¿Quién se atrevió a inmiscuirse en el territorio de la República Islámica de Irán, territorio sagrado, para asesinar a altos representantes del Estado de la República Islámica, a científicos, a profesores y a periodistas? Es el nazi de Netanyahu, es el criminal de guerra de Netanyahu, es la entidad sionista quien amenaza la paz del Medio Oriente y amenaza la paz del planeta entero. Todo bien en casa, Jorgito Rodríguez. Además, el colapso de Irán como aliado debilitaría la red de regímenes autoritarios que sustentan a Maduro, incluyendo Rusia y Cuba. Según AP News, esta coalición ha sido un pilar del chavismo y su fractura podría precipitar un movimiento interno, especialmente si es que hay todavía alguna paja libre de basura dentro de las Fuerzas Armadas. El lavado de capitales en Cúcuta, como reveló la Hora de Venezuela y tocamos anteriormente, también podría estar financiando esa operación, conectando el narcotráfico con la ambición nuclear. Y es que para estos terroristas del régimen de Maduro todo está conectado. Sin embargo, esta teoría también puede enfrentar desafíos. La comunidad internacional, incluida la OEA, demandaría evidencias concretas, pero es que hay forma de rastrear de dónde viene el uranio. Y allí está la clave, porque todos recordaremos la injustificable ruta de Conviasa de Caracas a Teherán semanal. No es que el venezolano estuviera esperando cada puente para echarse una escapadita a Irán, ¿verdad? Aún así, la presión de Donald Trump, quien exige una rendición total, sugiere que Estados Unidos podría estar a punto de desclasificar datos explosivos de darse dicha rendición. Las huellas del uranio, señores, no son solo un indicio de un crimen geopolítico, van a ser un espejo de la decadencia moral de regímenes que sacrifican a sus pueblos por poder. Si Venezuela es el origen del uranio iraní, y lo es, Maduro habrá cruzado una línea roja, exponiendo a la nación a un destino aún mucho más sombrío. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró este jueves que el ataque de esa mañana tenía como objetivo un cuartel de inteligencia israelí, pero que, no tenía intención de que cayera en un hospital, que ha dejado, por supuesto, a 72 heridos. Hoy mismo, nuestras poderosas Fuerzas Armadas han eliminado con precisión un cuartel general de mando, control e inteligencia militar israelí y otro objetivo vital. Todos los días dicen que hacen desastres, pero la realidad es que Israel les está pasando por encima, según sus propias cifras de daños. Según el ministro, la onda expansiva causó daños superficiales en una pequeña sección del cercano hospital militar Soroka, que fue evacuado en su mayor parte. El periódico israelí The Times of Israel apuntó hoy que la base militar más cercana al Soroka está a unos 2 kilómetros de distancia. Pero el ministro iraní publicó un mapa donde, según lo que se lee, el centro médico está separado de un campus de inteligencia del ejército israelí por una calle. Muy a lo Diosdado Cabello. Me presento una hojita aquí, mira, aquí está. Esta es la prueba. Esta es la prueba que están aquí cerquita. Bueno. El ministro de Sanidad israelí informó además, escuche bien ahora por qué le digo esto, que el ataque ha dejado 71 heridos leves y una persona que tuvo que ser atendida por ansiedad, y condenó el ataque a este centro, que es uno de los mejores centros de Israel. Para Irán, este centro se utiliza principalmente para tratar a los soldados israelíes, según ellos, que participan en el genocidio de Gaza, donde recordó que Israel ha destruido o dañado el 94% de los hospitales palestinos. Además de en Beersheba, la región donde se ubica el hospital de Soroka, la mañana de ayer se registraron impactos en Holon y Ramat Gan, ambas localidades en el distrito de Tel Aviv, donde al menos 3 personas resultaron heridas de gravedad y otras 2 fueron evacuadas al hospital en estado moderado, según los servicios de emergencia israelíes. Israel lanzó en la madrugada del viernes la primera oleada de misiles del viernes pasado a Irán, que el país islámico respondió y que hasta la fecha ha dejado, y ahora escuche bien la cifra, 224 muertos del lado iraní, según el balance del domingo del Ministerio de Irán, y 24 de Israel. Pero que los chavistas te dicen que Irán tiene todo bajo control. Seguro, tranquilos. Araghchi recordó en el mensaje que es el régimen israelí y no de Irán
quien inició todo este derramamiento de sangre y apuntó que cientos de iraníes inocentes han sido asesinados a sangre fría desde que Israel lanzó su guerra ilegal contra el pueblo iraní la semana pasada. Sin embargo, la cosa se le complica al régimen de Irán, porque esa supuesta alianza tan fuerte con Rusia ya no existe, al menos a nivel armamentista o militar, y así lo ha dejado saber Vladimir Putin. Pero esto te lo voy a desarrollar en el programa de mañana, porque hay cosas que pueden suceder este fin de semana, y esto le daría toda la lógica del mundo. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y es la mejor manera que puedes o que tienes para ayudarnos. Es sencillo. Los botones están acá abajo. ¿Quieres saber del escándalo de una afirmación que hizo Tucker Carlson con respecto a Maduro y a los Estados Unidos? ¿O quién podría ser elegido para un posible cambio de régimen en Irán? ¿O también la amenaza del líder supremo, a Donald Trump? El informe te lo dejo en el video promocional que verás en 10 segundos. Libertad o nada, señores. Hoy más que nunca, libertad o nada. Esto es